Visiones sobre la pasión de Cristo. Esta historia está extraída de la obra Visiones y Revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Tiene un carácter narrativo, sin entrar en la enseñanza del Evangelio. Algunos hechos, personajes y cronología de este resumen no concuerdan literalmente con los Evangelios. La beata nos dice que los Evangelios son escritos muy resumidos y que su misión principal era transmitir la palabra de Dios, por lo que no prevaleció el detalle de los relatos ni su rigor histórico. San Juan Pablo II anunció públicamente, después de leer estas visiones y revelaciones, que todo lo que la beata Ana Catalina cuenta está de acuerdo con la doctrina y la tradición católica. Capítulo 9. Desde Eclipse de Sol, segunda y tercera palabras de Jesús, hasta José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. They're dead. Eclipse de Sol, segunda y tercera palabra de Jesús. Cuando Pilatos pronunció la sentencia, cayó un poco de granizo. Después el cielo se aclaró hasta las 12, en que vino una niebla colorada que oscureció el sol. A la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las 12:30, hubo un eclipse milagroso del sol. El cielo se oscureció y las estrellas aparecieron, despidiendo luz ensangrentada. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Muchas personas se daban golpes de pecho diciendo: «¡Que su sangre caiga sobre sus verdugos!». Muchos, de cerca y de lejos, se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, volvió los ojos hacia ellos. Como las tinieblas aumentaban y la cruz estaba abandonada de todos, excepto de María y de los más caros amigos del Salvador, Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y con humilde esperanza le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió: «En verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». La madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan estaban cerca de la cruz del Salvador, mirándolo. María pedía interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miró con ternura inefable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer,
este es tu hijo. Después dijo a Juan, esta es tu madre. Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor moribundo y a la madre de Jesús, que era ya la suya. La Virgen Santísima se sintió tan acabada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su hijo, que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres, que la llevaron a cierta distancia. Cuartas palabras de Jesús. Jerusalén se encontraba llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa. Los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo con la cabeza descubierta, dándose golpes de pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban. Los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y se caían. Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban al cielo desde la azotea misma, donde por la mañana Herodes había visto a Jesús entregado a los ultrajes del pueblo. Esto no es natural, se decían entre sí. Seguramente se han excedido contra Jesús. Después fueron a palacio atravesando la plaza. Andaban deprisa e iban rodeados de soldados. Pilatos mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo que él las miraba como un signo espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido de muerte al Galileo, que era ciertamente su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que era inocente de esa muerte, etcétera, etcétera. Mas ellos persistieron en su endurecimiento, atribuyendo todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural y no se convirtieron. Sin embargo, mucha gente se convirtió, junto con los soldados que en el prendimiento de Jesús en el huerto de los Olivos habían caído al suelo y se habían levantado. La multitud se reunía delante de la casa de Pilatos, y en el mismo sitio en que por la mañana había gritado, ¡que muera! ¡Que sea crucificado! Ahora gritaba, ¡muera el juez inicuo! ¡Que su sangre caiga sobre sus verdugos! Pilatos tuvo que guardarse entre soldados. En el templo se ocupaban en la inmolación del Cordero Pascual, cuando de pronto anocheció. La agitación y el terror les hacían dar gritos dolorosos. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Anás, aterrorizado, corría de un rincón a otro para esconderse. La tranquilidad reinaba alrededor de la cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba como en toda su pasión, repitiendo pasajes de los salmos que se cumplían en él. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano, cuando la fe, la esperanza y la caridad solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, viven aisladas en medio de un padecimiento infinito. Jesús no olvidó a nadie, habló de todos en su abandono, pidió también por los heréticos que dicen que, como Dios, no ha sentido los dolores de su pasión y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor no mostró su desamparo con un grito y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las 3, Jesús gritó en alta voz, Elí, Elí, lama sabactaní, lo que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor
interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos dijo: «Llama a Elías». Otro dijo: «Veremos si Elías viene a socorrerlo». Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofás, Magdalena y Salomé. El centurión Abenádar mantenía el orden e impedía los insultos contra Jesús para no irritar al pueblo. Poco después de las 3, la luz volvió un poco. La luna comenzó a alejarse del sol. El sol apareció despojado de sus rayos y envuelto en vapores rojizos. Poco a poco comenzó a brillar y las estrellas desaparecieron. Sin embargo, el cielo estaba oscuro todavía. Los enemigos de Jesús recobraron su arrogancia conforme la luz volvía. Entonces fue cuando dijeron: «Llama a Elías». Últimas palabras y muerte de Jesús. Cuando volvió la claridad, el cuerpo de Jesús estaba lívido y más pálido que antes por la pérdida de la sangre. Dijo también de forma queda: «Estoy exprimido como el racimo prensado por primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que el agua venga, pero no se hará más vino de ese en este sitio». Jesús estaba desfallecido, la lengua seca, y dijo: «Tengo sed». Y como sus amigos lo miraban tristemente, agregó: «¿No podríais darme una gota de agua?», dando a entender que durante las tinieblas no se lo hubieran impedido. Juan, tomando la palabra, respondió: «Oh Señor, lo hemos olvidado». Jesús añadió otras, cuyo sentido era este: «Mis parientes también debían olvidarme y no darme de beber, a fin de que lo que está escrito se cumpliese». Este olvido le había sido muy doloroso. Sus amigos entonces ofrecieron dinero a los soldados para darle un poco de agua, y no lo hicieron. Pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y la roció de hiel. La puso en la punta de su lanza y la presentó a la boca del Señor. El Señor dijo: «Cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará». Entonces algunos gritaron: «¡Blasfema todavía!». Mas Abenádar les ordenó estarse quietos. La hora del Señor había llegado. Luchó contra la muerte y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, sostenida por Salomé y María de Cleofás, y veía morir a su hijo. Entonces Jesús dijo: «Todo está consumado». Después alzó la cabeza y gritó en alta voz: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito dulce y fuerte que penetró cielo y tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra. El centurión Abenádar tenía los ojos fijos sobre la faz ensangrentada de Jesús, y su emoción era profunda. Cuando el Señor murió, la tierra tembló, el peñasco se abrió entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito de Jesús hizo temblar a todos los que le oyeron, como la tierra que reconoció a su Salvador. Sin embargo, el corazón de los que le amaban fue solo atravesado por el dolor como una espada. Entonces fue cuando la gracia iluminó a Abenádar. Su corazón, orgulloso y duro, se partió
como el peñasco del Calvario. Tiró su lanza, se dio golpes de pecho y gritó con el acento de un hombre convertido: Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este era un justo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados, pasmados al oír las palabras de su jefe, hicieron como él. Abenadar, hecho un hombre nuevo, habiendo rendido el homenaje al Hijo de Dios, no quería estar más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, llamado luego Longinos, que tomó el mando. Después dijo algunas palabras a los soldados y bajó del Calvario. Se fue hacia las grutas del valle de Hinnom, donde estaban escondidos los discípulos. Les anunció la muerte del Salvador y se volvió a la ciudad, a casa de Pilatos. Misterios dolorosos. Quinto misterio. Crucifixión y muerte de nuestro Señor. Cuando Abenadar dio testimonio de la divinidad de Jesús, muchos soldados lo hicieron con él. Cierto número de los que estaban presentes y aún algunos fariseos de los que habían venido últimamente se convirtieron. Mucha gente se volvía a su casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaban sus vestidos y se echaban tierra en la cabeza. Todo estaba lleno de estupefacción y de espanto. Juan se levantó. Algunas de las santas mujeres que habían estado retiradas llevaron a la Virgen a poca distancia de la cruz. ¿Quién podría expresar el dolor de la Madre de Jesús, de la Reina de los mártires? La luz del sol estaba aún alterada y oscurecida. El aire sofocaba durante el temblor de tierra, mas enseguida refrescó sensiblemente. Era un poco más de las 3 cuando Jesús dio el último suspiro. Cuando el terremoto pasó, algunos fariseos recobraron su audacia. Se acercaron a la abertura del peñasco del Calvario. Tiraron piedras y quisieron medir su profundidad con cuerdas. No pudiendo hallar el fondo, se volvieron pensativos. Advirtieron con inquietud los gemidos del pueblo y se bajaron del Calvario. Muchos se sentían interiormente cambiados. La mayor parte de los circunstantes se volvieron a Jerusalén llenos de terror. Los soldados romanos vinieron a guardar la puerta de la ciudad y a ocupar algunas posiciones para evitar todo movimiento tumultuoso. Casio y 50 soldados se quedaron en el Calvario. Los amigos de Jesús rodeaban la cruz, se sentaban enfrente de ella y lloraban. Muchas de las santas mujeres volvieron a la ciudad. Silencio y duelo reinaban alrededor del cuerpo de Jesús. Temblor de tierra. Aparición de los muertos en Jerusalén. Cuando murió Jesús, envió muchas almas del limbo a sus cuerpos para que atemorizaran a los impenitentes y dieran testimonio de él. El temblor de tierra que abrió la roca del Calvario causó muchos estragos, sobre todo en Jerusalén y la Palestina. Apenas habían recobrado el ánimo en la ciudad y en el templo al volver la luz, cuando el temblor que agitaba la tierra y el ruido de los edificios que se hundían causaron otro más grande. Este terror fue todavía mayor cuando las gentes que huían llorando encontraban en el camino a los muertos resucitados que los avisaban y los amenazaban. Hubo un centenar de muertos de todas las épocas que se aparecieron en Jerusalén y en los alrededores. Todos los cadáveres que se aparecieron cuando se abrieron los sepulcros no habían resucitado. Los muertos, cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde el limbo, se levantaron, descubrieron su cara y anduvieron errantes por las calles como si no tocasen la tierra. Entraron en las casas de sus descendientes y dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. Estaban pálidos o amarillos, tenían barba larga, su voz
tenía un sonido extraño e inaudito. Estaban amortajados según el uso del tiempo en que vivían. En los sitios en donde la sentencia de muerte de Jesús fue proclamada antes de ponerse en marcha para el Calvario, se pararon un momento y gritaron: «¡Gloria a Jesús! Y maldición a sus verdugos». Todo el mundo temblaba y huía. El terror era grande en toda la ciudad y cada uno se escondía en lo último de su casa. Los muertos entraron en sus sepulcros a las 4. El sacrificio en el templo fue interrumpido. La confusión reinaba por todas partes y pocas personas comieron por la noche el Cordero Pascual. José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. Apenas se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad cuando el gran consejo de los judíos envió a pedir a Pilatos que mandara romper las piernas a los crucificados para que no estuvieran en cruz el sábado. Pilatos dio las órdenes necesarias. Enseguida José de Arimatea vino a verlo. Había sabido la muerte de Jesús y formó con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había mandado construir a poca distancia del Calvario. Halló a Pilatos inquieto y agitado. Le pidió que le diese el cuerpo de Jesús, el rey de los judíos, para enterrarlo. Pilatos se extrañó que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia el permiso de rendir los últimos honores al que había hecho morir tan ignominiosamente. Mandó llamar al centurión Abenadar, que había vuelto después de haber conversado con los discípulos escondidos en las cavernas, y le preguntó si el rey de los judíos había muerto ya. Abenadar le contó la muerte del Salvador, sus últimas palabras y su último grito, el temblor de tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilatos pareció extrañar solo que Jesús hubiera muerto tan pronto, porque ordinariamente los crucificados vivían más tiempo. Pero interiormente estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de esas señales con la muerte de Jesús. Tal vez quiso hacerse perdonar su crueldad, dando a José de Arimatea la orden de librar el cuerpo de Jesús. También tuvo satisfacción en dar esa bofetada a los príncipes de los sacerdotes, que hubiesen visto con gusto a Jesús enterrado, sin honor, entre los dos ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes. José de Arimatea, al salir de casa de Pilatos, fue en busca de Nicodemo, que lo esperaba en casa de una mujer que vendía hierbas aromáticas, y Nicodemo le había comprado lo que era necesario para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a comprar una rica sábana. Sus criados tomaron en un portal, cerca de la casa de Nicodemo, escaleras, martillos, clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre unas angarillas, semejantes a aquellas en que los discípulos de Juan Bautista pusieron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Maqueronte. Creo sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios, sin